Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, tu integridad, pone a Dios de tu lado. No creamos, amigos, que Dios está totalmente al margen de nuestras actitudes. A veces tenemos la sensación, la errónea idea y actitud también, de que Dios es una especie de viejecillo, de barba blanca, que ya no tiene fuerzas para ocuparse de los asuntos humanos y que pasa inadvertido para ese Dios todo aquello que concierne a nuestras vidas, nuestras actitudes, nuestros actos, nuestros yerros, pero no es así. Y déjenme decirles, amigos, que si nosotros actuamos con integridad, esa integridad es un centro y un poder de atracción que va a poner a Dios de nuestro lado y de nuestra parte. Y eso lo que significa es recibir muchas bendiciones, mucha protección y muchas cosas buenas. Miren a continuación el ejemplo que cito para ustedes. En el libro del Génesis capítulo 20 y verso 6 se lee: Y le dijo Dios en sueños: Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. ¿De qué estamos hablando? En sus jornadas de vida, el patriarca de pronto se encuentra en una tierra ajena a la suya, una cultura diferente, personas, costumbres, todo es diferente, y se siente amenazado. En una situación así, y considerando él que su esposa es una bella mujer, comenzó a decir que era su hermana, con la idea de, si digo que es mi mujer, me van a matar para quedarse con ella. El rey de esa comarca puso los ojos en la mujer, pero era un hombre con integridad. No la arrebató de su esposo, no lo asesinó a él, sino que él tuvo la sana, correcta intención de traerla a su lado para hacerla su esposa. Cuando todo esto está pasando, Abraham está en shock, no sabe en qué va a terminar todo aquello, pero entonces Dios interviene. Y Dios interviene porque vio la integridad de ese rey pagano, que no conocía ciertamente al Dios de la Biblia. Y Dios, viendo la integridad del corazón de este hombre, lo detuvo, le habló en sueños. Lo que el esposo de aquella mujer no quiso valientemente decirle y mostrarle y encararle con la verdad, Dios lo hizo en sueños. Y el hombre sintió temor de Dios, pero Dios le dijo: he visto tu integridad y por eso yo te detuve de no pecar contra esta mujer y todo lo que iba a venir. Iban a venir plagas, iban a venir toda clase de castigos, porque, amigos, vale la pena decir en esta época, en pleno siglo XXI, que el Dios de la Biblia también castiga todavía. El Dios de la Biblia disciplina al género humano. Dios trata con las personas, Dios trata con las sociedades, Dios trata con las naciones. Ahora mismo, en la época en que estamos nosotros viviendo, Dios está tratando con las naciones. Por eso vemos sucederse cosas que jamás lo habríamos pensado como sucesos de vida. Pues bien, el texto es formidable y nos da una buena muestra de cómo tu integridad puede poner a Dios de tu lado, tal como sucedió en la historia de la que estamos leyendo. Ahora, hagamos más específicas las respuestas. La pregunta sigue siendo la misma, o el concepto, o la idea. ¿Cuándo Dios, o mejor dicho, cuándo tu integridad pone a Dios de tu lado?
¿De qué maneras es que esto sucede? Muy bien, atención a lo siguiente. Esto sucede cuando tus actos van acompañados de aquello que conocemos como el temor de Dios. El rey de la historia, un rey pagano, de alguna manera tenía o tuvo temor de Dios. Cuando soñó, aquel sueño lo alarmó completamente. La mayoría de los sueños que tenemos los humanos los olvidamos en la mañana. Uno dice, soñé, pero no me acuerdo con qué estaba yo soñando. Pero cuando un sueño se queda vívido contigo una vez que te levantas, tiene quizá alguna otra importancia, ya sea como un reflejo de tus propias inquietudes, temores, deseos, ansias, o que Dios te hable, porque Dios puede hablarte por medio de un sueño, por supuesto que sí. Ese fue el caso. Pero el temor de Dios en este hombre hizo que Dios se pusiera de su lado. ¿Qué es el temor de Dios, amigo, amiga? Es considerar qué va a decir Dios de lo que yo pretendo hacer. ¿Qué va a decir Dios de lo que estoy pensando? ¿Qué va a decir Dios de lo que estoy planeando? Es un temor que no es un temor insano, no vayan ustedes a equivocarse. Es un temor reverente, como el temor que le tienen los hijos a sus padres y madres. El temor de un hijo para con papá o mamá no es un temor insano. Es un temor reverente. Sabe este hijo que papá y mamá tienen la capacidad y la autoridad de decirle vete a tu cuarto y no sales hasta la cena. O decirle no verás televisión por una semana. De igual manera, nuestro Dios Papá tiene el poder y la autoridad para tratar con nosotros. Entonces significa que todos nuestros actos, decisiones, asociaciones de vida, proyectos, actitudes, todo eso tiene que ir en ese entorno de qué va a pensar Dios, qué va a responder Dios a mis actos. Eso es temor de Dios. El segundo término, cuando tu integridad pone a Dios de tu lado, cuando no te engañas ni te mientes sobre tus actuaciones. El hombre de la historia que leemos, ese rey, no se engañó. Él estaba claro que ya una vez que Dios le dice que esa mujer, ese no es su hermano, sino que es su esposo, el hombre no tiene forma de engañarse. Pero el esposo de la mujer, ese sí se estaba engañando. Dile que, digamos aquí a todos que eres mi hermana. ¿Cuántas cosas uno se dice y con ello se está mintiendo, se está diciendo uno lo que no es? Y hombre, se toman decisiones así. Uno engañándose a sí mismo puede unirse en matrimonio equívocamente con alguien que no es la persona correcta. Uno puede terminar haciendo negocios con el mismísimo diablo. Uno puede perderse del propósito de Dios, del camino de la vida. En fin, y todo es vinculante con uno no decirse la verdad. Decirse uno la verdad a sí mismo no es fácil. Encararse uno con su propio rostro no es fácil. Estoy pensando en este minuto en el rey David, que dice la Biblia que era su corazón conforme al corazón de Jehová. Es decir, un hombre apegado a Dios, al gusto de Dios. Pero en cierto momento tomó una mujer que no era la suya, casada. Urdió una trama ahí para que mataran al esposo y poderse quedar con ella, porque iba en serio con la mujer. No era solo una cosa así de una aventura. Entonces Dios envía un profeta, lo exhorta, contándole una historia, digamos que no real, de un hombre que abusó sobre la posesión de otro hombre pobre. En principio David está engañado. Y él emite justicia con la historia, la parábola que le cuentan. Y dice, no, ese hombre es digno de muerte, ese hombre que debe pagar 4 veces lo malo que hizo. Y el profeta lo encara y le dice, tú eres esa persona. Entonces, cuando cae el telón del engaño propio, David simplemente dice, pequé contra Jehová.
Yo creo que todos debemos llegar a ese punto. Pequé contra Jehová. Porque todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones y todos cometemos pecados. Pero cuando eso suceda, entonces debemos de romper con toda forma de engaño y esa integridad hará que Dios esté de nuestro lado, como también estuvo del lado de David y lo ayuda a superar esa situación. 3. También tu integridad pone a Dios de tu lado cuando dices, pequé contra Jehová, ya lo estaba yo diciendo, ante tus errores. Pecar contra Dios. Ni siquiera es que pecamos solo contra otras personas o que pequemos contra nosotros mismos, porque el pecado tiene ese curso de impacto, de efecto. Cuando pecamos, muchas veces pecamos contra nosotros mismos, contra nuestro propio cuerpo o contra nuestra propia historia y destino, pero pecamos también contra otras personas. Pero al final del día, en el último y en el mejor de los análisis, el pecado es contra Dios, la ofensa es contra Dios. Y entonces, cuando tenemos la valentía de decir, como David, pequé contra Jehová, él ve que eso es integridad. Porque amigos, déjenme aclararles un concepto. Integridad no es nunca haber cometido un error. Integridad no es nunca haber cometido un ilícito. Esa persona no existe en todo caso. Integridad es haber rectificado el error, haberse arrepentido del pecado, porque el arrepentimiento requiere integridad, porque aplicar correctivos requiere integridad. O sea que Dios no busca personas perfectas, porque no existen. Dios busca personas íntegras, que eso es diferente. Y en cuarto lugar, con lo que voy cerrando, también tu integridad pone a Dios de tu parte, de tu lado, cuando estás dispuesto a enmendar y a corregir tus yerros. Esto me hace recordar la maravillosa historia de la parábola del hijo pródigo. En medio de una porqueriza, ese muchacho entró en razón y dijo, me levantaré de aquí e iré a mi padre y le diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Dispuesto a enmendar, y no es que viene a decirle, papá, perdóname, ¿dónde está mi cama? ¿Dónde están mis cosas? No, trátame como a uno de tus jornaleros. Es decir, una persona dispuesta a enmendarse, a corregirse, y a veces, amigos, enmendarse tiene que ver con comenzar de cero. ¿Sabe cómo yo reconozco cuando una persona no está realmente arrepentida? Que quiera recibir perdón, pero recibir el perdón y quedar ahí donde estaba antes de haber pecado. La persona realmente arrepentida está dispuesta a comenzar abajo y de alguna manera ser un penitente, mientras que la gracia de Dios vuelve otra vez a cubrirle. Entonces, como todos cometemos errores, pues habrá que hacer eso, estar dispuestos a enmendar y a corregir nuestros yerros. Pues bien, leía para ustedes del libro de Génesis capítulo 20 y verso 6. Y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Y yo también, es la respuesta de Dios, yo también te detuve de pecar contra mí, no contra ella, contra mí. Y así no te permití que la tocases. Es el Dios que responde a la integridad de un ser humano, quien quiera que sea este. Cuando ya no pensemos en este personaje en la Biblia, hablemos de ti, de mí. ¿Cuándo es que nuestra integridad puede poner a Dios de nuestro lado? Dije, 1, cuando los actos nuestros van acompañados de temor de Dios. 2, cuando no nos engañamos, no nos mentimos respecto a nuestras actuaciones. 3, cuando decimos pequé contra Jehová cada vez que sea necesario. Y 4, cuando estamos dispuestos a enmendar y a corregir nuestros yerros. Amigos, con esto cierro el tema, de igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tu integridad pone a Dios de tu lado. Hemos presentado Realidades con René Peñalba. Puede escuchar y descargar este u otro programa en rene-penalba.com.